Bienvenidos nuevamente a este espacio, a este ciclo de encuentros titulado Medicina, Salud, Enfermedades, Diálogos con la Historia y las Ciencias Sociales. En este caso tenemos el honor y el agrado de contar con nuestra invitada, la doctora Adriana Álvarez, quien vamos a tener un diálogo abierto de distintos tópicos que hemos consensuado. Me presento yo brevemente, mi nombre es Mariano Di Pasquale, soy doctor en Historia por la Universidad de París Diderot, y soy profesor e investigador del CONICET y tengo mi lugar de trabajo en el Instituto de Estudios Históricos de la Universidad Nacional de Febrero. En este caso vamos a contar, como les había comentado, con la presencia de Adriana Álvarez, que es profesora, licenciada, magíster y doctora en Historia, investigadora independiente del CONICET, docente investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde desarrolla su trabajo en el Instituto de Humanidades y Sociales, CONICET, Universidad Nacional de Mar del Plata, y también en el Centro de Estudios Históricos del Grupo ISA, también en la misma universidad de la Facultad de Humanidades. Su línea de trabajo es la historia de la salud y la enfermedad, posee más de 30 artículos en revistas con referato y 10 libros. Sus trabajos son de alto impacto, se centran en aquellos que abordan la historia de la malaria, dengue, poliomielitis, Cruz Roja y cólera. Ha recibido distintos premios y ha dirigido proyectos de carácter internacional. Y sin dudas, Adriana, ella no lo va a decir, pero lo puedo decir yo, es una de las referentes más importantes en la historiografía local sobre este campo de historia de salud y las enfermedades. Así que primero que nada, Adriana, te quiero dar la bienvenida y agradecerte mucho por poder contar contigo. No, gracias Mariano, sos muy generoso, tanto por la invitación como por la presentación, a que te agradezco mucho, es un gusto para mí, es un gusto. Bueno, gracias Adriana, no, gracias a vos, por favor. Adriana, quizás podríamos arrancar esta conversación, este diálogo, comentándonos un poco, o explicándonos cómo es que vos has arribado a este campo de historia de la salud y las enfermedades, cuáles fueron tus motivos, tus intereses, y si podés contar un poco de qué se trataron tus investigaciones, primeras investigaciones, digamos, como para comenzar la charla. Bueno, esto arranca hace muchos años, digamos, inclusive te diría que yo estaba terminando mi carrera de grado, eh, yo ingreso en la universidad en el año 83, plena apertura democrática, pero también pleno inicio de un desarrollo historiográfico distinto en nuestro país, que estaba constituido por la llegada de una serie de exiliados a nuestro país, algunos externos y otros internos, que comenzaban a consolidar un campo que nosotros acá no conocíamos, un subcampo, que era el de los sectores populares, ¿no? En ese sentido, mis primeros contactos fueron con Juan Suriano y Mirta Lobato, que eran docentes que viajaban a Mar del Plata desde Buenos Aires, y en ese contexto, mi gran, digamos, interés comenzó a ser por el estudio, esa historia desde abajo, el estudio por los sectores populares, hasta que una vez, en visita en Buenos Aires, Leandro Gutiérrez, perdón, me dice, bueno, acá lo que falta hacer es saber cómo vive esta gente, de qué muere esta gente, y eso para mí fue digamos, digamos, me despertó un interés fundamental por eso, con el gran problema con dos problemas. Era muy nueva en este campo, y yo particularmente muy joven, nueva, y el segundo lugar es que no había nada, nada, digamos, en lo cual uno pudiese mirar algo y te sirviera. Ustedes piensen que para entonces el tema de Internet o buscar en Internet no era el recurso que hoy tenemos, con lo cual, si bien habían algunos estudios europeos, no era algo que yo pudiese acceder. Bueno, concretamente ahí empezó mi interés, y tuve la oportunidad de hacer un primer estudio centrado en nuestra región, es decir, en el partido de General Pueyrredón, donde comenzaba desde la época del poblado, porque ya para entonces había conocido
a Diego Armus, de la mano de Mirta Lobato, y también a Ricardo González Leandri, ¿no? Y bueno, a partir de ahí me aboqué a esto. Primero por el partido de General Pueyrredón, como te digo, estudiando a los médicos, a los curanderos, a las enfermedades que tenían, los primeros hospitales, y ahí ya fui diseñando, digamos, mis primeros trazos, hasta que en las jornadas interescuelas, que es un gran espacio para ver las líneas historiográficas, me inserté en lo que eran las mesas de historia urbana. Y ahí conocí a dos colegas con los cuales después transitaría gran parte de mi carrera, que eran María Silvia Dilicia y Adrián Carbonetti, que estábamos sin conocernos, abocados a las mismas temáticas o muy parecidas en distintos espacios geográficos, y comenzamos una amistad. Y bueno, posteriormente vinieron otras, como Susana Belmartino, que terminó siendo mi directora de tesis, a quienes conocí precisamente porque conformamos una primera red, ¿no? Pero así llegué, es decir, de la inquietud acerca de qué pasaba con los sectores populares. eh, Leandro me decía, bueno, hay que ver cómo esta gente nace, cómo esta gente muere, cuáles son sus experiencias frente a la enfermedad. Y bueno, despertó en mí un bichito que hasta el día de hoy sigue, una luz, digamos, un interés que hasta el día de hoy sigue presente. Bueno, Adriana, bueno, muchas gracias. Bueno, Adriana, podríamos continuar un poco la conversación yendo un poco al tema actual, en boga, que tiene que ver con esto del coronavirus, y bueno, sabiendo que los historiadores, digamos, de la salud y las enfermedades, no, digamos, no habiendo experiencias anteriores en la Argentina, un poco de circulación de este virus, ¿cómo podríamos abordar su estudio? Digamos, ¿qué podrías contarnos al respecto, ¿no? Bueno, mira, yo te voy a contar lo que estoy realizando, Mm, ¿sí? Para después cada uno, creo que formas de abordaje mm, hay múltiples, ¿no? La gente que estudia discursos te lo puede analizar desde allí, la gente que estudia, los que vienen, a los que les interese la historia económica, creo que digamos, una gran beta todavía por analizar es el impacto económico de las pandemias, de las diferentes pandemias que hemos tenido. Es decir, respecto del COVID, las áreas se multiplican, es decir, que digamos, son numerosos los campos que se abren para esto, si a la gente o a quienes nos están escuchando les puede interesar estos temas, ¿no? Les cuento cómo estoy yo trabajando estos temas. Yo estoy aplicando mm, los mismos, digamos, los mismos modelos explicativos que he utilizado para otras epidemias y pandemias, estoy mirando el COVID. mm, Y lo bueno, digamos, lo interesante de esto es que estoy repensando también algunas de estas epidemias y pandemias en los marcos del COVID, mm, porque aquellos que hacemos historia sabemos que estamos cruzados por nuestro presente, mm. ¿no? Y bueno, el estar cruzados por esta pandemia, que me hace sentir como cualquier ciudadano o habitante de este suelo, los mismos miedos, los mismos temores, ¿no? Que tantas veces he relatado para el pasado, yo lo siento, me han hecho revisitar algunas de esas epidemias y pensar también la del COVID en función de alguna de las pandemias que hemos tenido en nuestro país, que debo decir han sido más cruentas, han sido con un índice de letalidad mucho mayor que el COVID, pero sin embargo se han vivido de una manera distinta, ¿sí? Se han transitado por parte de la sociedad de una manera diferente. Entonces eso me instala a mí una pregunta, que es el por qué, ¿no? Y en ese tratar de responder el por qué, bueno, es ahí me parece donde está la riqueza de lo que estoy en este momento realizando. Uno de los primeros trabajos que he hecho en pandemia, que he hecho en el medio de la cuarentena, ha sido uno que recientemente ha sido publicado en la revista Pasado Abierto, que tuvo que ver con comparar otras pandemias de gripe que pegaron en la Argentina. Y cuando digo que pegaron, quiero decir que llegaron a la Argentina. Y en esto he mirado desde el siglo XIX en adelante,
ahí se puede ver, por ejemplo, miraba la gripe rusa del 95, y ustedes saben que en el 95, cuando el mundo realmente estaba atravesado por esta pandemia de gripe, de influenza, en la Argentina llegó, pero realmente no se vivió como algo, digamos, un padecimiento extremo. Si bien los médicos, los medios de comunicación, que en ese momento eran básicamente diarios, sí marcaban la letalidad que tenía ese virus de influenza, que también era un virus nuevo para entonces, la sociedad no lo percibía como tal. No Y entró eso es en posiblemente, pánico, no no entró se en pánico percibía, ni porque nada. vos sabés cómo, Mariano, No perdón, entró ni en pánico, ni con miedo, ni... No. para nada. Y vos sabés que esto es interesante ahí las fuentes médicas, cómo los mismos médicos relatan esto. La falta de cuidados, la falta de interés de la gente en recibir parte de ese mensaje que pasaba precisamente, ¿sabés por qué? Por aplicar quinina en el tratamiento, pero en la prevención pasaba por la higiene y pasaba por el aislamiento. La única explicación que puedo encontrar respecto y comparándolo con otras cuestiones tiene que ver con la experiencia sanitaria. Para entonces, a fines del siglo XIX, ya nuestra sociedad había vivido epidemias como la fiebre amarilla, epidemias como el cólera, estaba muy presente el sarampión, la viruela, que estaba empezando a ser controlada, digo, pero habían digamos, enfermedades, inclusive algunas de ellas que eran crónicas, pero que, o sea, crónicas no, digo, eran endémicas y que de repente aparecían con focos, ¿no? Como el tifus, etcétera. ¿Qué pasaba, digamos, frente a esa experiencia sanitaria? La gripe, que al igual que el COVID, el índice de letalidad no era tan grande, el de morbilidad sí había muchos enfermos, era, digamos, no atemorizaba a nadie. Y también tenía que ver con las realidades de cada uno, es decir, en ese contexto lo que más se denunciaba era que los sectores populares hacían caso omiso de las medidas preventivas que se querían instalar. Es un momento, digamos, donde predomina, por ejemplo, la vivienda colectiva, es decir, el conventillo, en las grandes urbes, ¿no? En los grandes núcleos urbanos, que era por otro lado donde tenemos registros que habían ocurrido, que se había dado la gripe asiática. Y sin embargo, la gripe, perdón, y sin embargo, van a tener políticas de aislamiento, poder realizar la práctica del aislamiento, el hábitat no se lo permitía, y mucho menos a veces el de la higiene, ¿no? Que en estas áreas eran desde baños compartidos, ¿no? Que no era solamente el problema de infraestructura, podríamos decir, del hábitat, también había un problema de infraestructura sanitaria enorme, ¿no? Para esa época todavía. Entonces, la verdad no se padeció de la misma manera que se va a padecer si la siguiente pandemia, que impacta muy fuerte en nuestro país, que es el de la llamada gripe española, que digamos, en ese contexto Adrián Carbonetti ha escrito un montón, y impacta realmente, y bueno, algunos trabajos que tenemos con Adrián en conjunto para el interior del país, realmente ahí sí ya las redes de comunicación, el ferrocarril, hizo que fuera un mal que no estuviera circunscripto solamente a las grandes capitales, sino también hacia localidades del interior. Entonces se vivió, a hoy sí, con un impacto distinto, el índice de alfabetización hacía que los artículos que se escribían o se publicaran llegaran de otra manera, igual así, debo decir, hubo muchísima resistencia, muchísima resistencia, porque, bueno, las creencias tan arraigadas en algunas provincias del interior hacía que las procesiones, o sea, religiosas, pidiendo para, digamos, la salud de la población, se siguiesen realizando, y eso era un foco de contagio, que la cuarentena no fuese respetada por todos, porque, por ejemplo, en lugares como Buenos Aires, no se entendía por qué los bares no podían estar abiertos, etcétera, pero a pesar de eso, digamos, podemos decir que la gripe del 18 fue un primer intento de llevar adelante una cuarentena más exitosa. Y después vinieron otras a lo largo del siglo, si querés te cuento, pero a lo que voy es, cada pandemia en nuestro país
se ha vivido de manera muy especial de acuerdo a 2 o 3 cuestiones que me parece importante rescatar. La experiencia sanitaria, es decir, cuál ha sido la experiencia frente a determinadas epidemias de una determinada sociedad, en este caso la nuestra. En la del 18, si bien no había sido cercana a la anterior, ya había un proceso de medicalización previo, entonces los médicos, el discurso médico impactaba mucho más. Y después hubo que esperar mucho tiempo hasta la próxima pandemia, hubo que esperar hasta los años 50. Y cuando llega la pandemia, la gripe, la influenza, que llega en el 57, en el 58, debo decirte que tampoco tuvo el impacto que tuvo el COVID, a pesar que el nivel de mortalidad o el índice de mortalidad es más grande para entonces de lo que tiene actualmente el COVID. Pero ¿qué pasaba? Digamos, un primer intento explicativo, te puedo decir que esta epidemia llega en el 57-58. En el 56 había estado la epidemia de polio en nuestro país, que sí impactó mucho y que sí repujó, digamos, y dejó marcada la memoria colectiva. Entonces, cuando llega esta gripe, en medio de un cambio de gobierno, porque va a estar la llegada del frondicismo en el medio, etcétera, se vivió como algo, te podría decir, como fenómenos regionales. Localidades como Córdoba, localidades como Mendoza, sí estuvieron atravesadas por la suspensión de clases, por la cuarentena, por el miedo, ¿no? Es más, estoy haciendo entrevistas en Mendoza y las tengo que parar porque gente que a la cual estoy entrevistando, que en ese momento eran niños y fallecieron sus padres, quedaron huérfanos, reviven este COVID con los mismos miedos o las mismas angustias que vivieron esa gripe, ¿no? Y posteriormente la Argentina va a tener un brote en el 68, pero después ya no tiene más hasta la gripe A, que muchos la recordamos, que como ustedes saben no tuvo más de 600 fallecimientos, fue un confinamiento muy, muy corto. Diría que lo único que nos legó básicamente, aparte de la globalización en cuanto a la información, es el uso del alcohol en gel, podríamos decir, ¿sí? Y llegamos a esta. Nosotros no pasamos por otras pandemias que pasó el mundo. Entonces, si vos me preguntás, generaciones que han vivido básicamente en el siglo XXI, básicamente en el siglo XXI, que han crecido en el siglo XXI, no mi generación que está a caballo de las 2 centurias, que tampoco tengo memoria particularmente, yo tengo 54 años y no recuerdo la polio, ¿no? Solamente como pandemia recuerdo básicamente la gripe A. Tenemos poca experiencia frente a esto. Entonces, es una situación muy distinta a la del COVID, ¿no? Es una situación donde tenemos un virus desconocido, por primera vez nos ocurre esto, tener frente a un virus desconocido. No es el caso de otras sociedades. Las sociedades asiáticas vivieron el SARS, ¿no? En el 2003, y después el MERS, que son dos coronavirus, distintas gamas, pero 2 coronavirus que los atacaron y que incorporaron muchísimas cosas que nosotros hoy estamos utilizando como cotidianas, el caso del barbijo, por ejemplo, ¿sí? Con una característica, el SARS se logró combatir en 4 meses, o 6 meses, ¿sí? En 6 meses, sin vacuna, se lo combatió solamente con aislamiento y prevención, porque nunca se descubrió la vacuna, y tardó hasta el 2017, nunca se logró saber la etiología del SARS, o sea, conocer bien qué era ese coronavirus, cómo venía. Primero se los adjudicó a una raza de gatos, hasta que finalmente se llegó a saber, ¿no?, el rol de los murciélagos y todo esto. En el 17 recién. Pero como llegó, se fue. Con lo cual, lo único que había, si vos decís, ahí triunfado, era las prácticas tradicionales de la salud pública, es decir, aislamiento para los casos detectados, confinamiento, es decir, cuarentena para la prevención, e higiene para las manos, nada más. Con eso se fue. Este COVID no solo no alcanzó estas medidas preventivas,
sino que además, a diferencia del SARS, tiene un condimento distinto, también para poderlo explicar, y buscándolo y vinculándolo con las pandemias anteriores, que son las redes, ¿no? Entonces nosotros, digamos, esta sociedad contemporánea, no los argentinos, digo, la sociedad contemporánea en general, vive en vivo y en directo el desarrollo del COVID. Si querés paro acá y me puedes hacer otra pregunta, pero bueno, acá tenés más o menos cómo yo estoy trabajando estos modelos explicativos de otras pandemias y buscar cuáles son las distinciones, cuáles son las cuestiones originales que tiene el COVID respecto a las que le precedieron. Y rescato la falta de experiencia que tenemos nuestra sociedad respecto de esos males. Bueno, no, muy interesante, Adriana, y sobre todo esto, también creo que rescato, bueno, varias cosas, pero una esto digamos, contextualizar y particular, digamos, ir a una historia situada de cada una de estas pandemias y ver sus particularidades, porque uno también escucha de un discurso a veces mediático las pandemias, ¿no? Como todo, como si fueran todas iguales, todas se comportan de una misma manera, y bueno, vos nos has mostrado en tu relato de, bueno, de que cada una tiene su particularidad y que, bueno, eso después nos permite ir un poco desde el presente y pensar y reflexionar al respecto, pero como historiadores eso es un buen modelo también, ¿no? Siempre tener presente esto, ¿no? Y bueno, y en ese... Mira, sí, decime. No, y en ese punto estás mostrando de que esta última pandemia tiene un fenómeno, digamos, exclusivo, que es el papel de las redes sociales, ¿no? Que las otras no, o por lo menos no digamos, las más anteriores, ¿no? Y bueno, sobre eso creo que también, ¿no? Sería un tema interesante si querés comentar algo más, ¿no? Lo interesante digamos, de ese eje, me parece a mí, tiene que ver con el hecho de una pandemia benigna o no benigna. ¿Y con qué quiero decir con esto? Digamos, ya para digamos, la pandemia de influenza del 57, 58, ya digamos, para esa pandemia, la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a la letalidad que tenía, la describió como benigna, ¿sí? El hecho de ser una pandemia, una influenza benigna, que quiere decir que ataca a muchas personas pero mueren muy pocas, vos fíjate que es la misma lógica que ahora, ataca a muchas personas pero mueren muy pocas, y sin embargo para ese momento se la describía o se la definía como benigna. Ese concepto fue reiterado, ya viniendo a nuestro país, permanentemente en los discursos oficiales. Es benigna, no hay que preocuparnos, si bien digamos, por el gobierno se decía, por los representantes de la salud se decía, como no hay vacuna, lo único que queda, digamos, es esperar que muchos nos contagiemos, que no nos preocupemos por esto, y de hecho no se realizó una cuarentena general en función del impacto económico que podía tener eso, y quienes llevaron adelante cuarentena básicamente fueron las localidades de Cuyo, con suspensión de clase, cierre de fronteras con Chile, etc. Pero a lo que voy es, permanentemente se instaló en la sociedad que era una pandemia benigna. Claro, lo era para algunos, ¿sí? El COVID, si vos lo pensás, para algunas localidades del interior debe ser benigno. Hay algunas que recién tienen muy pocos casos, pero vayamos a preguntarle, inclusive preguntarnos a nosotros en Mar del Plata si es benigna, ¿no? Con el grado digamos, del índice de mortalidad que nosotros tenemos al día de hoy, ¿no? O al AMBA. En ese momento, si vos le preguntabas a Capital Federal, sí era benigna, pero si le preguntabas a Mendoza o digamos, a otra localidad, insisto, no lo era. Pero bueno, el discurso instaló una percepción de la enfermedad, que la enfermedad era benigna, ¿sí? Y en función de eso se justificaban las medidas
que se tomaban o incluso las que no se tomaban, porque el proceso de decisión, lejos de ser nacional, pasó a ser un problema de cada una de las provincias, ¿no? En este caso, tenemos dos cuestiones, me parece, distintas, ¿no? La primera cuestión está vinculada con esta cuestión de las redes, porque no aparece desde el inicio de la aparición del COVID, incluso antes que llegara a nuestra región latinoamericana, no aparece la idea de benigna, no se instala esa idea. Si bien se trata de, digamos, de restarle importancia, ¿en qué aspecto digo restarle importancia? Cuando yo observo el grado de aplicación que tuvo el reglamento sanitario del 2005, que es el que está vigente, que comienza a aplicarse en el 2007, que es el que está vigente, que es el reglamento internacional, que es la única herramienta jurídica que tiene la Organización Mundial de la Salud, digo, bueno, me parece que hubo una gran demora en decretar la emergencia sanitaria, porque evidentemente estos casos no comenzaron a aparecer a fines digamos, del 19, sino que neumonías atípicas ya habían sido denunciadas con mucha anterioridad, ¿no? Y precisamente el reglamento sanitario te dice que las neumonías atípicas son de declaración obligatoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que las que aparecieron en el mes de octubre, ¿no? No fueron declaradas a la Organización Mundial de la Salud, que estas habían aparecido, y cuando se anunció a la Organización Mundial de la Salud, esta fue lenta en realidad en marcar la emergencia internacional. En esa lentitud que tuvo, que en parte puede llegar a explicar el grado de difusión de este COVID-2 en relación al COVID-1, que es el SARS que te digo, que se desató en el 2003, que fue controlado en los primeros 6 meses se controló, porque digamos, en cuanto apareció se aisló la región en la cual apareció. ¿Sí? Acá no se aisló, digamos, las primeras localidades o la localidad donde apareció. A lo que voy es que esa gran demora, más allá de esto, digo, hay otro elemento fundamental, que es el relato del COVID-19. En ese relato del COVID-19 no aparece lo de benigno, y en eso las redes jugaron un papel fundamental en el hecho de informar, y si ustedes revisan las redes van a ver que aparece desde los 10 primeros casos, instalar digamos, esa información que está muy bien que se instale, y de hecho en ese reglamento internacional lo que te obliga a la Organización Mundial de la Salud es a blanquear día a día, las naciones deben blanquear día a día los casos que tienen, ¿no? Pero me parece que el efecto por ahí no deseado, el efecto no deseado es el temor, es el pánico, ¿no? Y en función de eso me parece que ha funcionado o ha traído como, digamos, como impacto el hecho de muchas de las medidas que a nivel mundial se han tomado, en función también de que este mundo, aunque nos parezca distinto, el 2020 es muy distinto al de la pandemia anterior del 2003. ¿Por qué digo esto? No solo aparecieron las redes a partir del 2004, porque son posteriores al SARS, la aparición desde Twitter, Facebook es el más antiguo y es inclusive con posterioridad al SARS, sino que básicamente desde el 2014 es cuando se han duplicado, triplicado los viajes aéreos. Antes había, por supuesto, la aviación comercial tiene una consolidación mucho más antigua, pero desde el 2014, cuando vemos los informes de aviación, se triplicaron los viajes. Entonces es un mundo distinto el del COVID-19, es un mundo con un alto poder de información que te mantiene al tanto de lo que ocurre, pero también eso te genera un relato de la pandemia que es, podríamos decir, distinto al de las anteriores. Tenés un mundo donde se triplicaron los viajes aéreos, que van a ser el principal motor de contagio, y tenés otro elemento más que puede explicar también la gran demora. Desde el 2003 al 2018, el PBI chino y sobre todo la influencia digamos, de la economía y del comercio chino en el mercado internacional también se triplicó. Entonces, con lo cual, la cuarentena a nivel internacional,
que frenara el flujo de ese comercio internacional, seguramente fue un elemento a considerar a la hora de declarar la emergencia sanitaria. Entonces parece que en esta centuria nada cambió. Y para entender esta pandemia, lo que tenemos que entender son los cambios que han habido desde el 2004 en adelante. Ah, bueno, no, muy claro, Adriana, muy interesante. Y, digamos, corriéndonos un poquito ahora de esto, te pregunto para los historiadores y nuestro oficio, ¿no? ¿Cómo vos ves nuestro acceso a fuentes de información válidas respecto a poder estudiar este tipo de pandemias actuales? Bueno, hay fuentes que son las tradicionales, Mariano. Es decir, nosotros tenemos una fuente, digamos, desde la década del 50 en adelante, nosotros tenemos el archivo de la Organización Mundial de la Salud, también está el archivo de la Rockefeller, tenemos los archivos a nivel nacional, ¿no? Que mucho vas a encontrar en la Facultad de Medicina, otros ya no tan actuales, pero digamos, también se pueden encontrar en otras bibliotecas. Y hay otros que están online, que son los cuales, o sobre los cuales nosotros los historiadores nos tenemos que dar un debate acerca de un marco metodológico para poder utilizar estas fuentes de información. Yo creo, sinceramente, y en ese artículo que te decía anteriormente, el de Pasado Abierto, yo utilicé Twitter, y ahora también en otro trabajo que estoy trabajando sobre el tema de la epidemia que no fue en la Argentina, que es la del SARS, también estoy utilizando, digamos, con posterioridad para ver la pospandemia del SARS y cómo impacta en la Argentina, porque por más que no la hayamos tenido, impactó a su manera este tipo de fuentes. Acá hay que ser muy cuidadoso, ¿sí? Porque nosotros tenemos la información falsa, tenemos una serie de cuestiones que hay que atender. Pero me parece que lo que hay que rescatar es el rol de las organizaciones internacionales en las redes, porque han pasado a ser las redes los canales oficiales de información, y con esto no solamente estoy hablando de la OMS, estoy hablando también de los centros de enfermedades crónicas, de monitoreo de enfermedades crónicas que existe a nivel internacional, y a su vez las distintas áreas que tiene la OMS en los espacios regionales. Entonces eso es una buena, digamos, para mí es una herramienta de trabajo fundamental. El otro elemento que para mí es central son los portales, ¿sí? Es decir, el discurso hoy de los portales es muy interesante, sobre todo porque en algunos casos, si bien utilizan extensión de caracteres, etcétera, todos aquellos que se dedican a la difusión del pensamiento científico son una fuente central para nosotros poder caer en esto de la interdisciplinariedad. Ahí es central poder leer la opinión acerca del corona, de los epidemiólogos, de los infectólogos, ¿no? En un lenguaje accesible a todos nosotros, y recurrir a partir de ellos a los artículos, ahí sí ya específicos sobre el tema. Entonces me parece que la disciplina, si bien lo está haciendo, porque hay grupos enteros que se están dedicando, acá en Mar del Plata lo hay, ¿no? Uno que está, digamos, a cargo concretamente de Nicolás Quiroga, están estudiando precisamente las redes, o algunas de ellas. Entonces me parece fundamental comenzar a pensar que nos debemos, ¿no?, un debate acerca de la utilización que podemos hacer de las redes, acerca de los métodos que podemos utilizar. Por ejemplo, yo hoy voy a decir algo muy básico. Si tendríamos que marcar tendencia, como lo hemos hecho cuando estudiábamos las editoriales, que las seguimos estudiando, ¿no? ¿Cuántas veces se repite la palabra, no sé, COVID? ¿Cuántas veces se repite la palabra cuarentena? ¿Cuántas veces se repite la palabra temor, la palabra vacuna? Nosotros vamos a poder sacar también de allí una tendencia de cómo se vive, que es otro tema, cómo se vive la pandemia, ¿no? En relación, ahora sí, y lo interesante de cómo se vive la pandemia es para que nosotros lo podamos comparar con otras. Y ahí es
¿Cuán importante es el relato de la pandemia? Porque nosotros hoy la estamos viviendo. Nosotros tenemos que ver cuánto de cómo vivimos la pandemia, de cómo se administra la pandemia, de cómo se administró la pandemia, se debe tanto a las características del virus, ¿no? Como al tipo de relato que sobre el virus se creó, ¿no? Y esto me parece que obviamente, es un interrogante, es una temática abierta, pero es algo que nos excede como país, pero que hay que analizarlo, ¿no? Y digo, nos excede como país porque nosotros hemos adherido a los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, con lo cual no podíamos no hacer cuarentena, Porque nosotros hemos adherido a ese reglamento sanitario internacional como adhirieron la mayor cantidad de naciones del mundo, ¿sí? Entonces digo, son interrogantes abiertos que los historiadores y las historiadoras vamos a tener mucho para decir, ¿sí? Porque me parece que lejos vamos a poder entender esta realidad que nos atraviesa si lo queremos mirar y entender solo desde el tiempo presente. Lejos vamos a poder entender la pospandemia si queremos entenderla solo desde el COVID. Acá hay muchísimas cuestiones para analizar, porque, como siempre digo, el presente no nace solamente de hoy, esto es una clara consecuencia, y con esto termino, de una pandemia largamente esperada. Esta pandemia se está esperando desde el 2009. Son numerosos los artículos, los protocolos y las guías de trabajo que hay por parte de estas organizaciones internacionales, de las cuales nuestro país adhirió y tiene sus propios protocolos y sus propias normativas, esperando esta pandemia. No es una pandemia que nació de la noche a la mañana, fue una pandemia largamente esperada. Bueno, Adriana, muy, muy interesante todo lo que nos has contado. Y te quiero agradecer una vez más por bueno, darnos todos tus conocimientos, y la verdad que fue muy, muy fructífero todo lo que has contado. Creo que ha dejado muchas cosas para pensar y para reconsiderar, así que te agradezco infinitamente. No, Mariano, a vos, y bueno, nada, espero que podamos seguir transitando este camino y que pronto sea en la presencialidad, y ya sabés, estás invitado a Mar del Plata, porque a mí también me interesa mucho tu trabajo, así que bueno, comenzaremos ese camino de encuentro seguramente en un tiempo que no queda tanto por transitar ya, Por favor, cuenten conmigo para lo que necesiten. Bueno, te agradezco Bueno. mucho.